Kaixo teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. Los nuevos acontecimientos obligan a Franco a dar un giro a su política exterior para ganarse el favor de Gran Bretaña y Estados Unidos. La posición oficial de España es de no beligerancia, pero los aliados recriminan a Franco que proteja a espías nazis, que dé abastecimiento a los submarinos alemanes y la actitud pro-alemana de la prensa. Mientras, figuras relevantes del régimen visitan Berlín y son recibidos con honores por Hitler, demostrando la excelente relación hispano-alemana. El ministro secretario general de Falange Española Tradicionalista y de las PON, camarada Arrese, es invitado durante su estancia en Berlín por el jefe superior del mando, Hilgenfeld, y es recibido con todos los honores para que firme en el libro de oro de la capital del Reich. La División Azul tampoco es ajena a los cambios de estrategia de Franco. El año comienza con la visita de la madrina de la división a los soldados en el frente. Celia Jiménez, madrina de la División Azul, visita un hospital español en el frente del este. La cocina corre a cargo de personal español para que los condimentos respondan a las costumbres de la patria. En honor de los divisionarios hospitalizados se celebra una fiesta. Con la sana alegría de la juventud, los heroicos soldados de España toman la nieve como pretexto para sus juegos de niños grandes en el jardín del hospital. Meses más tarde, el 7 de octubre, Franco toma una importante decisión: el retorno de la División Azul. Una medida de prudencia diplomática que refleja su interés en evidenciar el cambio de actitud del régimen, aunque choca con el lenguaje de los noticieros oficiales. Los trenes empavesados entran entre vítores y gritos de júbilo en las estaciones españolas. Madrid, la ciudad martirizada por el marxismo, cuna de tanto heroísmo arrogante y de tanto callado valor, se desborda y enronquece. El cara al sol en su propia cuna suena como nunca. Los gritos de Franco, Franco, llenan el aire de una mañana inolvidable en que los brazos en alto daban la réplica a aquellas jornadas siniestras de puños cerrados que amenazaban rencorosamente al cielo. Madrid redimido se lanza al gozo de su redención, una vez más, como se lanzará siempre, con todos los pueblos de España, cada vez que la patria y la cristiandad lo exijan. La iniciativa militar que llevó a crear la División Azul se cierra con un balance de 5.000 muertos en acción, 1.600 muertos por congelamiento, 8.000 heridos y 7.800 enfermos. Que força que tinc, tants de cops l'he mal. Estados Unidos iniciará el despliegue de sus buques de guerra en España a partir de octubre del año 2013. Esto lo informa un periódico norteamericano citando al secretario de la Armada del país. La base naval de Rota formará parte de la estructura del sistema de defensa antimisiles en Europa, impulsado por Estados Unidos.
Se prevé que allí se situarán 4 destructores y unos 1.300 militares norteamericanos. Los sistemas del escudo se instalarán además en otros países europeos y al mismo tiempo Estados Unidos planea reducir en 10.000 soldados su presencia militar en el continente para el año 2017. Ens allunyi més dels actes. Quanta ràbia que tinc, potser cal ser gos des d'ara. Quanta ràbia que tinc, i no vull pas oblidar-la. Quanta misèria que tinc,